Dios les bendiga grandemente a cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este audio, este podcast, no sé cómo lo puedan o lo quieran ver. Y espero que sean bendecidos. Sé que he estado por un buen tiempo ausente en este canal, pero yo sé que a pesar de cada situación, de cada circunstancia, puedo ser yo testigo de las grandes cosas que mi Dios y nuestro Dios sigue haciendo. La palabra para este día es sobre 2 de Crónicas 13:14 y enfocarnos en esta palabra, en la palabra de la adoración que tenemos que rendir ante nuestro Dios. Pues lo voy a hacer bajo la traducción del lenguaje actual, que dice: si ustedes me desobedecen, en el verso 13, dice: no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, y les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla, lo que dice, y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, dice: yo escucharé en el cielo. Estoy repitiendo nuevamente. Dice: escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros desviamos nuestro corazón, apartamos nuestra vida de vivir en santidad, consagrados en cercanía con la presencia, con la voluntad de Dios? Muchas veces nos equivocamos, muchas veces hablamos, pensamos, interactuamos y creemos que todo lo hacemos bien. Y a veces llegan momentos, y voy en base a esto, porque muchas veces como creyentes pensamos o decimos: Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, pero ¿por qué yo estoy viviendo esta etapa? Señor, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy recibiendo esto? Padre, porque hay carencia en mi casa, porque las finanzas, no crezco en finanzas, porque no avanzo, porque no me desenvuelvo, porque no puedo hacer lo que quisiera hacer. Y muchas veces hay tantas preguntas que vienen a nosotros tratando de hacernos dudar de las promesas y de la palabra que Dios tiene para nosotros. A veces decimos: Señor, pero ¿por qué esta enfermedad ha tocado mi cuerpo? Si yo sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo no fallo o me equivoco, pero trato de no hacerlo. Y a veces vienen muchas preguntas a nuestra vida. Y la mayoría de las veces decimos: es que es el diablo, y el diablo sí. Y no es que lo justifique, no es que hable bien de él. Simplemente que el diablo va a reclamar y va a estar en un lugar donde se le abre la puerta, donde se le pone un letrero sin palabras diciéndole: bienvenido. Porque en el mundo espiritual así funciona. En el mundo espiritual no tenemos que decir: bienvenidos los demonios, entren a mi casa. No. Cuando maldecimos en nuestro hogar, cuando hay contienda, cuando hay problemas, cuando hay malas palabras, malos pensamientos, malas acciones que no reflejan la voluntad de Dios, cuando no hay arrepentimiento, es como si pusiéramos un letrero diciéndole al reino de las tinieblas: bienvenido eres a mi casa. Porque van a entrar, van a hacer el caos, van a crear contienda aún mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos habla o qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de esta porción de las Escrituras, que es 2 de Crónicas, y que no exento o no puedo decir que es una porción de la Biblia que digamos: no, pues nadie la ha leído? Yo sé que la mayoría de las personas, ¿sí?, han tenido la oportunidad, el privilegio de escuchar esta palabra, porque es un privilegio leer la Escritura. Lo que Dios nos pide hacer para mejorar nuestra relación con Él, basado en lo que decía ahorita sobre por qué me pasan estas cosas, por qué vivo. En primer lugar, la pregunta que le hacemos a Dios no debe ser ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué estás permitiendo que esto pase? A veces viene la miseria en nuestra vida, las finanzas no van mal, empezamos a tener carencias que sabemos que no es parte de la voluntad de Dios para su pueblo.
pero viene y déjame decirte algo, muchas de las veces no es algo que el enemigo está trabajando. Muchas veces no es algo por lo que Dios nos está probando. Puede haber ocasiones en las que sí, pero muchas de las veces no es así. Muchas de las veces nosotros mismos somos los responsables de que las enfermedades lleguen a nuestra vida. Somos responsables de que la escasez toque nuestra casa, toque nuestra familia. Muchas veces somos responsables de cosas que nos suceden como creyentes, que debilitan nuestra fe, sí, que sacuden nuestra confianza en Dios, sí, que nos hacen dudar de las promesas de Dios, por supuesto que sí. Pero Dios nos hace un llamado a través de la Escritura, y hoy es Segunda de Crónicas, donde nos hace el llamado y dice lo que pasa. Dice, si ustedes me desobedecen, la desobediencia todos conocemos, que la desobediencia trae consecuencias. Pero dice en Segunda de Crónicas, si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia. ¿Y qué es lo que hace la lluvia? La lluvia hace que las plantas, los árboles, la vegetación, la flora aumente. Vemos las flores en el campo, cómo reverdecen, cómo los capullos de flores se abren. Hay vida donde hay lluvia, ¿sí? No es lo mismo tener un plantío de naranjas, de manzanas, de cualquier fruta o cualquier vegetal. No es lo mismo que una persona lo riegue de forma manual, con maquinaria, a cuando llega una nube de lluvia y desciende el rocío, vitaliza la siembra, ayuda tanto en la siembra. Y aquellos que siembran y que se dedican a sembrar, que yo no soy experto en sembrar, pero tengo un poco de conocimiento en lo que se conlleva, logran las temporadas de lluvia, porque es un beneficio muy grande. Y no solo para la flora, sino para la fauna, para la vida silvestre. Es una ayuda muy grande que haya lluvia. Pero dice el Señor que si lo desobedecemos, dice que no enviará lluvia a nuestra vida. Porque a veces vamos a la iglesia, nos congregamos, nos acercamos a Dios. Incluso hay personas que sirven en casa de Dios, ¿sí? Pero se sienten secos. Dice, y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Saltamontes que devoren las cosechas o enfermedades. ¿Qué hace el saltamontes? El saltamontes no se fija si la cosecha es grande o si la cosecha es pequeña. No se fija si la milpa del elote está siendo pequeña, pero mientras ve que algo es verde, que algo lo va a alimentar, lo devora. Y regresará una y cuantas veces sea necesario para devorar aquello que lo va a alimentar. Y ahorita voy al contexto de esto. O dice, o les enviaré una enfermedad. Y eso es lo que pasa. Tres cosas suceden cuando nosotros desobedecemos a Dios. Cuando Dios nos da un sueño, una visión, una palabra y nosotros lo desobedecemos. No solamente cuando desobedecemos lo que ya está escrito en la Biblia, sino cuando Él nos da una palabra. Cuando Él nos dice, quiero que hagas esto. Quiero que vayas a donde aquella persona y le hables de mí. Y nosotros desobedecemos, vienen consecuencias. Y si no vemos en la Biblia, cada hombre, cada mujer que desobedeció el mandato de Dios tuvo consecuencias. Un ejemplo de los más conocidos, Adán y Eva desobedecieron al Señor y tuvieron consecuencias. Saúl desobedeció al Señor y vivió sus consecuencias. David en algún momento de su vida desobedeció a Dios y hizo algo que no le agradó y tuvo consecuencias a pesar de que se arrepintió. Pero el Señor dice que si lo desobedecemos, dice, no les enviaré lluvia. ¿Y qué va a pasar en nosotros? Por más que sirvamos, por más que busquemos, por más que hagamos, no vamos a sentir secos y no vamos a poder crecer en el lugar donde somos plantados. ¿Sí? No hay verde en nosotros, porque si vamos a un lugar seco, árido, y vemos entre todos lugares seco y seco, pero si hay un charco pequeño, un pozo, un hoyo con poquita agua que emana y está ahí, vamos a ver que a su alrededor todo es verde, porque el agua produce vida.
Entonces nos sentimos muertos, sentimos que tratamos de dar todo, pero que hay algo en nosotros que falta, que no somos complementados, que no somos plenos caminando con el Señor. Y decimos, pero es que yo oro, yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo predico la palabra, pero me siento seco. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no analizamos, no pensamos que más allá de servir, más allá de predicar, más allá de ser un pastor, de ser un evangelista, un maestro, cualquier ministerio que puedas tener, cualquier don que puedas tener, si desobedecemos a Dios, todos por igual, tenemos consecuencias. Y lo primero que sentimos es escasez de agua viva. Nosotros, el Señor dice en su palabra que si creemos en Él, como dice la Escritura, por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿qué pasa muchas veces? A veces nosotros cometemos cosas. Simplemente el Señor nos llama a tratar a las personas con amor y demostrar de su amor. Pero en la iglesia estamos parados, adorando, diciendo, gloria a Dios, el Señor me ha bendecido, Señor, gracias. Y levantamos las manos y hacemos todo lo mejor. Pero fuera de la iglesia somos unas personas amargadas. Desobedecemos a Dios y es por eso que nos sentimos secos. Por eso hay gente que no le gusta predicar la palabra. Por eso hay gente que si le dicen, hermano, usted puede dar la palabra, no la da. ¿Por qué? Porque sabe y siente dentro de sí mismo sequedad espiritual. Y no se puede explicar. Muchas veces no nos explicamos. Señor, pero oye, es que oré, ayuné, me entregué y mira, llegó el domingo y me siento seco. Porque no hay lluvia. No hubo lluvia. Pero porque no hubo lluvia, no porque Dios no cumpla su palabra, sino porque algo hicimos que desobedecimos a nuestro Dios y no nos hemos arrepentido. Y dice, y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas. Hacemos cosas y nos movilizamos, pero no vemos el crecimiento de lo que Dios ha dicho que si sembramos va a crecer. Oramos, oramos y oramos, ayunamos y ayunamos y ayunamos y tratamos de hacer un poco de aquellas cosas que Dios nos demanda hacer como creyentes, pero sentimos que no crecemos. Y las personas que nos rodean son testigos de que no crecemos. No nos podemos aprender la palabra, nos cuesta leer la Biblia y cuando la leemos no entendemos absolutamente nada y no hay conocimiento en nosotros. ¿Sí? Y muchas veces puede ser, como dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento. Muchas veces no es que deseches el conocimiento. Muchas veces es ver en qué área de nuestra vida se está drenando el agua que el Señor pone en nosotros. Yo no sé si usted la ha tocado o ha visto, ha tenido un momento donde por más que trata de llenar un tonel, una cisterna, un pozo, a través de tubería, si hay una pequeña fuga, la presión cesa, no fluye igual. Pero es algo y tenemos que buscar esa fuga, porque esa fuga nos está impidiendo que el destino que nosotros tenemos de llenar no se llene rápido. ¿Sí? Porque hay algo que está siendo de fuga, la bendición se está fugando, en este caso el agua. Y dice en la misma porción, o les enviaré una enfermedad. ¿Sí? Muchas de las veces vienen enfermedades a nuestra vida. Y no solo se refiere a enfermedades físicas, sino también a enfermedades espirituales. Porque hay muchas cosas a las que nos enfrentamos, muchas cosas que hacemos. De repente llega una enfermedad a nuestra vida y decimos, Señor, ¿pero por qué? Y no es primeramente, Señor, ¿para qué has permitido que esta enfermedad llegue a mi cuerpo? Y no quiero decir que cada enfermedad que toque nuestra vida es porque estemos desobedeciendo a Dios. A veces viene porque es una prueba. Dios está probando nuestra fe. Muchas de las veces es porque el enemigo ha enviado un dardo contra nosotros, haciéndonos creer que es nuestro final la enfermedad que ha tocado nuestro cuerpo. Pero en esta situación, en este caso, el Señor dice, no lo digo yo, dice, o les enviaré una enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Algo que nos aniquila, algo que nos consume, algo que nos mata poco a poco, pero nos está matando.
Estas tres cosas son una condenación, son una forma en que nosotros analicemos nuestra vida. Y si estás pasando por una sequía espiritual, por un desánimo espiritual, si sientes que el saltamontes espiritual ha llegado y consume todo lo que tú haces, a veces oras y ayunas y ayunas y ayunas para que Dios use tu vida, pero al terminar sientes como si no hubieses hecho nada. Lees la Biblia y entiendes la palabra y la comprendes, pero al momento de ir a predicarla, todo se te olvida. No quiero decir que estés desobedeciendo a Dios, pero sí analizar, Señor, ¿con qué propósito? ¿Para qué estás permitiendo que esto que yo estoy viviendo hoy toque mi vida? Y el Señor lo va a hacer revelar. Si algo estás haciendo mal, consciente o inconscientemente, Dios te lo va a revelar. Dios trae esa revelación. Y va a hacerte ver, oye, ¿sabes qué? Mira, es que has estado haciendo todo correcto, muy bien, pero en esta área, mira, cuando tú hablas o te expresas a ti así de tu familia, cuando hablas mal de tu prójimo, cuando estás hablando mal, cuando te juntas con tu familia y empiezas a hablar mal de tu vecino, ahí es donde se te está drenando la bendición. ¿Por qué? Porque no es algo que Dios nos llama, es un ejemplo. Puede ser otra cosa que a lo mejor soy una persona amargada o tengo amargura en el corazón. ¿Sí? Y son muchas cosas que pueden traer la destrucción a nuestra vida espiritual. Y es de analizar nuestra vida, no es justificarnos. No, pero es que, o sea, yo hablé de la vecina, pero no era con la intención de juzgarla. Oye, pues en la plática dijiste que hasta se iba a ir al infierno y estás juzgando. Entonces aquí es analizar en qué lugar, en qué momento, qué palabra, qué pensamiento, qué actitud, qué estoy haciendo que trae desobediencia y condena mi vida a lo que dice 2 de Crónicas 13, 14, 7, 13 y 14. Pero para todo hay respuesta. Dios para todo trae resultados. Y si Dios trajo esta palabra para ti, es porque Él decide traer una salida para ti, para que tú puedas ver más allá de lo que tus ojos están viendo. Dice en el verso 14, pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo, no el pastor, no el hermano, no yo que estoy dando la palabra, nadie, dice yo, o sea, el Señor, dice, escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Ahí está todo. Lo que Dios nos pide hacer para mejorar nuestra relación con Él y quitar esa falta de lluvia, que es que por más que buscamos a Dios y tratamos de acercarnos a Él y hay una sequía espiritual, porque no hay lluvia por falta de agua, me siento seco, me siento desanimado. Fui a la iglesia, oré, traté de buscar a Dios en ayuno, en silicio, me traté de consagrar, pero aún así me siento seco, me siento seca, siento que no avanzo. Dice, y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas. Si estás pasando por alguna temporada en que tú dices, yo he sembrado, pero no siento crecimiento. Yo he sembrado en la oración, yo he sembrado en el ayuno porque me he enfocado y me despierto de madrugada y oro de madrugada y clamo al Señor, pero siento que no crezco espiritualmente. Siento que mi mente no se abre a entender la palabra. Y en ningún área de la que siembro, siento que no prospero. Dice, o les enviaré una enfermedad. Una enfermedad espiritual puede ser. Una enfermedad física puede ser. Si de cualquier forma estás viviendo una de estas temporadas, déjame decirte que sí hay solución. Déjame decirte lo que Dios dice. Dice, pero si te humillas. Dice, yo
el Señor, ¿sí? Escucharé en el cielo su oración y voy a perdonar tus pecados y te haré prosperar de nuevo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Y voy para allá. Para erradicar la falta de lluvia, la sequedad espiritual en nosotros y evitar que el saltamontes venga, como dice Joel, que consume toda la bendición. Sí, era lo mismo que vivía Israel en el libro de Jueces. Sembraban y sembraban y sembraban, pero en cuanto llegaba el tiempo de cosechar, llegaba el pueblo adversario y se robaba todo lo que Israel había cosechado, que era algo injusto. ¿Cuántas veces tú has sembrado en oración? Señor, dame sabiduría, Señor, y clamamos y no vemos el resultado. ¿Cuántas veces ayunamos, intercedemos, oramos para que nuestra familia venga, pero han pasado cientos de años, sentimos que no vamos a morir y la bendición, no vemos la cosecha de tiempo y horas de sembrar en oración, en ayuno, en búsqueda, y no vemos respuesta porque ningún alma se ha convertido cuando nosotros compartimos el mensaje? No hay cosecha de lo que nosotros hemos sembrado, pero no es porque Dios no te respalde. Es porque tú tienes que identificar en qué parte de la tubería, en qué parte de la línea de agua se está fugando la bendición. En qué lugar estás yendo, con quién estás hablando, con quién estás conversando, que drenas la bendición. Y no quiero decirte que no puedes platicar con alguien, pero ¿qué estás platicando? ¿Palabra de Dios? ¿Chismes? ¿Herejías? ¿Burlas? ¿Contiendas? ¿Sembrando discordia entre familias? ¿O haciéndoles ver a Cristo, que aún en el problema que se encuentran, Cristo es la solución? Y ahí muchas veces comienza el problema. Pensamientos inicuos, pensamientos perversos. Y si no te arrepientes, si no nos arrepentimos, por ahí empieza a drenarse la bendición de Dios. Y llegamos a un punto en que nos contaminamos y nos enfermamos. Pero Dios tiene respuesta. Dice, pero si mi pueblo se humilla. En el contexto bíblico, humillarse ante Dios significa reconocer humildemente la majestad y grandeza de Dios y la propia pequeñez y dependencia que tenemos de Él. Implica despojarse del orgullo, someterse a su voluntad, arrepentirse de los pecados, depender de su ayuda para todas las áreas de la vida y buscar su rostro en oración. Y esa es la primer clave para apartarnos de la sequía, de que vamos a orar creyendo que vamos a cosechar mucho, como dice el Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, humillarnos ante Dios. Segunda condición de Dios, dice, y ora. Dice, si mi pueblo se humilla y ora. Según la Biblia, orar es una comunicación íntima y vital. Una elevación del alma que implica una conversación con Él, tanto para pedir como para alabar y agradecer a Dios, con el fin de desarrollar una relación de confianza y dependencia. Es hablarle y expresar lo que hay en el corazón, pidiendo su guía, perdón, fortaleza y sometiéndose a su voluntad. Todo esto buscando su voluntad en el nombre de Jesús. Y muchas veces cometemos el error de que llegamos a la oración y la oración se nos hace aburrida porque hacemos de la oración algo que venimos programados para hacer. No, es que tienes que orar así. No, es que tú no tienes que orar así. Tienes que orar así. Si tú oras así, Dios no te va a escuchar. Y venimos programados. Y a veces buscamos prédicas, y no digo que no estén bien, pero a veces buscamos libros y todo. ¿Cómo orar? Cuando es algo que el Señor puso en nosotros. El Padre Nuestro que Jesús hablaba no es una oración tal cual. Y la gente a veces dice, ya oraste, ya. Leí el Padre Nuestro. Eso es leer. El Padre Nuestro que Jesús daba es un modelo de oración. Pero déjame decirte que orar es simplemente llegar, encerrarte, como decía Jesús, apartarte
Sí, no es necesario que estés en un cuarto. Si tienes un monte, si tienes un lugar solo, apartado, ahí, arrodillado, sentado, como quieras y como sientas. A veces la gente dice, es que tienes que arrodillarte, si no, Dios no te va a oír. La Biblia no dice que tienes que arrodillarte, ¿sí? Pero hazlo como tú sientas hacerlo. El arrodillarte sirve mucho, sí, porque es un acto de humillación y de humildad. Pero no quiere decir que si te sientas y te acuestas, Dios no te va a escuchar. No quiere decir eso. Pero simplemente toma un lugar solo. Toma un lugar a solas. Y comienzas a hablar con Dios. Como si hablases con una persona, porque Él es una persona. ¿Sí? No es alguien molesto por tus errores. Es alguien que desea cambiar tus errores y moldear tu carácter. Y cuando comienzas a abrir tu corazón y decir, Señor, reconozco que me he equivocado. Reconozco que he buscado, me he acercado a ti, Señor. Pero me siento seco, me he sentido seca. O ¿sabes qué, Señor? Mira, yo he tratado de acercarme a la iglesia. Han orado por mí, he ayunado. Yo he orado, me he puesto en silicio. Pero siento como que aquello por lo que yo oro, el enemigo se lo consume. Y es el saltamontes que el Señor envía a devorar la cosecha. O a veces decimos, Señor, pero mira todo lo que he hecho para ti y una enfermedad ha tocado mi vida. A veces que pasan cuestiones mentales o espirituales. La depresión no siempre es un espíritu malo que está manipulando. Elías se deprimió, no quiere decir que estaba endemoniado. Moisés se deprimió, pero no quiere decir que estaba endemoniado. Es algo que enferma la mente de las personas. Y si no se sabe tener respuesta inmediata ante ese tipo de enfermedades, porque hay enfermedades espirituales, mentales, físicas, pero si una enfermedad que ha tocado tu mente, tu corazón, no es sanada por el poder de Dios, ahí va a haber consecuencias devastadoras. Pero no he venido a condenarte, no he venido a decirte cuánto te has equivocado, no he venido a decirte cuánto has desobedecido, porque esa no es mi tarea. Yo, al igual que tú, me equivoco. Yo, al igual que tú, le fallo a Dios. Yo, al igual que tú, cometo errores y peco delante de Dios. Pero la invitación que yo te hago y que Dios ha puesto en mi corazón no es llamarte a condenar, ni a decirte que te vas a ir al infierno, ni a decirte que ya no intentes levantarte. Pero sí he venido a decirte que si has estado pasando por etapas difíciles, de depresión, de ansiedad, pensamientos perversos, palabras muertas que no vivifican tu espíritu, si has estado entrando en temporadas donde crees que la mano de Dios se apartó de ti, que muchas veces dices que ya no fui a la iglesia, ya no quiero acercarme a Dios porque ya Dios no me va a recibir, déjame decirte que estás equivocado. Dios te sigue esperando. Es que ya no oré, dejé de orar en mi casa, ya Dios no me va a escuchar si lo intento. Eso es mentira del diablo. Déjame decirte que en el lugar donde has dejado a Dios, Dios ahí sigue esperándote, porque Él sabe a quién llamó del mundo. Dios sabe a quién llamó y a quién levantó del mundo de las tinieblas. Te levantó a ti, porque Él no te llamó por lo perfecta que eres. No te llamó por lo perfecto que eres. Te llamó porque conocía tus errores, tus defectos. Y a veces decimos como Moisés, cuando Dios lo llama, decía, Señor, pero es que soy tartamudo. Y es real. Dios tenía el poder para sanar esa tartamudez, pero no lo hizo. Y le dijo, tú vas a decirle lo que yo te dije a tu hermano Moisés, a tu hermano Aarón, perdón. Y él va a hablar al pueblo. Pero ¿por qué Dios no lo sanó? Porque Dios se place y le fascina cuando nosotros decimos, Señor, es que no me siento preparado, es que no me siento calificado. Esos son los que le agradan a Dios. Porque de lo que no sirve,
de lo que el mundo pisotea, de lo que el diablo ha hecho y escupido y ha hecho lo que ha querido. Esos son los que Dios levanta para mostrarle a los que se creen sabios que Él lo puede hacer. Cuando el mundo dice, es que ya no va a poder ser una persona, es que por más que hizo pecados, adulteró, cometió errores, Dios puede hacer algo con tu vida. ¿Qué dice en Crónicas 7:14? Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, ¿sí? Ahí está algo bien importante. Y me busca. Según la Biblia, buscar a Dios es tener una disposición del corazón para conocer y hacer su voluntad, buscando su presencia y favor a través de la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Involucra creer en Jesucristo, un corazón arrepentido, una vida de gratitud y la disposición a crecer en relación con Él, confiando en que Él recompensa a quienes le buscan sinceramente. Y dice en la última parte, y si al mismo tiempo, ¿sí? Si al mismo tiempo que te humillas, que si al mismo tiempo que oras, que si al mismo tiempo que lo buscas, dice, abandona su mala conducta. Y hay cosas poderosas. Abandonar la mala conducta ante Dios en la Biblia implica un arrepentimiento genuino. Y era eso lo que Juan Bautista reclamaba y reprendía a los fariseos, porque decía, ustedes no hacen frutos dignos de arrepentimiento. Señor, ya me cansé de pecar, pero ¿qué fruto? ¿Qué estás mostrando ante Dios para que Él vea que estás arrepentido completamente? El arrepentimiento genuino es lo que habla la Biblia, que se manifiesta en humildad, la confesión de pecados y un esfuerzo activo para cambiar y obedecer la ley de Dios en lugar de simplemente escucharla. Esto no es un acto único, sino una transformación de la mente y un compromiso constante de apartarse del mal y seguir un camino de justicia, fe y amor. Cuando hacemos, ¿sí? Cuando hacemos nosotros las 4 cosas establecidas por Dios, ¿sí? Pasa algo sorprendente. Y ahí es donde está la clave, la salida a cualquiera de esos problemas en relación con Dios. Cuando hacemos estas 4 cosas establecidas por Dios, Él va a responder de esta manera. Cuando tú te humilles, no importa el error, no importa la enfermedad, no importa nada, ni cuántos diablos hayan levantado contra ti. Dios dice que si tú haces y te humillas, ¿sí? Y oras y lo buscas y te dice, y si al mismo tiempo, ¿sí? Te apartas, abandonas tu mala conducta, esta es la bendición que vas a recibir. Dice, yo oiré en el cielo su oración y perdonaré tus pecados y te haré prosperar de nuevo. Por eso cuando sentimos que no avanzamos o crecemos espiritualmente, por más que intentamos buscar a Dios, no logramos tener esa relación con Él que Él desea tener en nosotros. Entonces hay que hacer 2 de Crónicas 7:14 para comenzar a tener respuesta de Él en cualquier área que estemos teniendo dificultad. Y eso es lo que Dios quiere decirte. Y esa es la palabra que Dios habla para tu vida hoy. No sé dónde estés, si vas de camino al trabajo, no sé a qué hora lo estés escuchando, pero en el momento que lo escuchas, es lo que Dios está hablando para ti. No soy yo el que trae esta palabra para tu vida, porque igual yo la necesito, pero es Dios que se acuerda de ti. A veces demandamos una señal al Señor y esta puede ser una señal para ti. Si por más que has aleteado y aleteado y aleteado, pero no has podido volar, por más que oras y buscas y no has podido avanzar y solo te has movido, esta es la respuesta. Si por más que has tratado de avivarte otra vez y te apagaste y quieres encenderte nuevamente y lo has hecho de 1000 formas y no ha habido respuesta,
esta es la respuesta. A cualquier o en cualquier circunstancia que tú estés atravesando, esta es tu respuesta. En pocas palabras, no importa la circunstancia, Dios solo te pide 4 cosas: humillación, oración, búsqueda y abandonar la mala conducta. Entonces Él va a escuchar en el cielo tu oración. Hay veces que oramos, pero hay oraciones que Dios no va a contestar. Si algo estamos haciendo mal y no nos arrepentimos, Dios la va a oír, sí, pero no va a haber respuesta. Por eso dice, yo iré en el cielo su oración. Si hace estas 4 cosas, yo escucharé su oración. Si hace estas 4 cosas, yo perdonaré sus pecados. Si hace estas 4 cosas, yo lo haré prosperar de nuevo. Y esa es la palabra de Dios para este día. Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu corazón, pero demanda cierto tipo de cosas, ¿sí? Es analizar, no es juzgar, es ver tu vida. Si conoces a una persona que está atravesando por cualquier dificultad, o que se sienta bien y tal vez camina bien con Dios, es consagrado, aún así necesita esta palabra para compartir con otros, para llevar el mensaje, para todo tipo de circunstancias. Esta es una palabra que revitaliza tu interior. Y hoy puedes darte cuenta, porque por más que siembras, nada crece, porque no hay lluvia. Y a veces sí riegas con tus fuerzas, pero no puedes cosechar. Y ahí está la respuesta. Si me desobedecen, dice el Señor, no les enviaré lluvia. Y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Esa es la palabra de vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que sea el Señor trayendo cumplimiento a sus palabras. En el nombre de Jesús te bendigo grandemente. Compártelo. Lleva este mensaje a más personas que puedan ser edificadas y bendecidas. Que Dios te bendiga grandemente.